Estábamos con la última pregunta de la última práctica. Lo último de lo último. Ya os digo, nos pide simplemente que nombremos y expliquemos los factores físicos que se dan en cada uno de los dominios agrarios, de los 6 dominios agrarios que aparecen en el mapa. Nos pide que le digamos el tipo de clima, que realmente ya se lo hemos dicho anteriormente, el tipo de relieve y el tipo de litología que se da en cada uno de los casos. Fijaros que yo lo que he hecho es poner el nombre en cada uno al tipo de dominio agrario, que ya además lo hemos puesto en el primer apartado, poner el clima que se da, solo nombrarlo, el tipo de relieve que se da y el tipo de roca. Y alguna relación con las actividades que se dan en cada uno de los casos. Pero lo más importante, ir nombrando cada uno de ellos. Si vemos el mapa y vemos cada uno de los dominios agrarios, empezaríamos con el dominio número 1. Y hemos dicho antes que era el dominio agrario de la España atlántica u oceánica. Básicamente en ese dominio agrario habría que ver las tres cosas. Primero el clima, segundo el relieve y luego la litología. En el caso del clima, ya lo hemos dicho, en las zonas atlánticas sería el clima oceánico o atlántico. Tampoco tiene más complicación. En cuanto al tipo de relieve, pues hay que tener en cuenta que en esas zonas, sobre todo por su cercanía a diversas cordilleras, hablaríamos de un relieve montañoso que tiene pocas llanuras. ¿Eso qué consecuencia tiene? Pues que predomina más, como vimos en el tema, la ganadería y la explotación forestal. Y va en detrimento, va en contra de la agricultura. Y luego, por último, la litología. El tipo de roca que, si os acordáis, se daba sobre todo en las zonas del oeste, en las zonas del norte, noroeste, eran fundamentalmente rocas de tipo silicio, lo que no quiere decir que hay algunas zonas montañosas que también tienen caliza y otras zonas que pueden tener rocas arcillosas, pero fundamentalmente las más importantes, las rocas silicio, que también eran rocas que, si os acordáis, no eran muy buenas para el cultivo, sino que eran más favorables para desarrollar actividades como la ganadería o la explotación forestal. Por lo tanto, clima oceánico, relieve montañoso con pocas llanuras y litología fundamentalmente silicio. En cuanto al segundo tipo de dominio agrario, que sería el de interior, le pondríamos el nombre 2, dominio agrario mediterráneo de interior o continental, le diríamos el tipo de clima, clima mediterráneo de interior o continentalizado o continental. Si os acordáis también, le podríamos decir los subtipos que habría, pero aquí yo no entraría dentro de los subtipos de mediterráneo de interior o continental. Y sobre todo le hablaríamos de nombrarle ese clima, decirle que el relieve se caracteriza fundamentalmente por ser un relieve, el relieve que se da dentro de la meseta, en el que nos encontramos penillanuras en el oeste, zonas de cuencas sedimentarias y zonas relacionadas con toda esa meseta, ¿vale? Penillanuras, meseta y luego también las cuencas sedimentarias en torno a los principales ríos que os acordáis que había en el interior de la meseta. Hablaríamos tanto del Duero como del Tajo como del Guadiana, nombrarlos. Y luego también buena parte de la depresión del Ebro y parte superior o parte alta de la depresión del Guadalquivir. Solo nombrarlos. Y en cuanto a la litología, hablarle que habría diferentes tipos de roca. Desde rocas silíceas, fundamentalmente en la zona del oeste, acordaros la zona del Zócalo, la parte más antigua de la era primaria, acordaros de Saurogénesis, la herciniana, bien. Y luego también en las cuencas sedimentarias, zonas arcillosas, que son más favorables para la agricultura, frente a las silíceas, que sobre todo están más orientadas a la ganadería. Y por último las calizas, sobre todo más cerca de zonas montañosas de algunas cordilleras, como por ejemplo el sistema ibérico, o como por ejemplo la zona de la subbética, en las que están más orientadas también a la actividad de explotación forestal o a las actividades ganaderas, a las actividades relacionadas con la ganadería. En cuanto al 3, que sería el Mediterráneo marítimo, litoral o costero, pues decirle que sería el dominio agrario mediterráneo marítimo, nombrarles que se trata del clima mediterráneo marítimo, costero o litoral, que su relieve se caracteriza por ser un relieve bien de llanuras prelitorales, es decir, llanuras que están cerca de la costa, o bien también de cuencas sedimentarias, como el Turia, el Júcar, el Segura, buena parte del valle del Guadalquivir, parte también final de la depresión del Ebro, el Llobregat, el Ter, los principales ríos que se dan en esa zona. Y en cuanto a los tipos de rocas, pues la roca más importante, que sería
el tipo de roca más importante. Bueno, el Segura realmente no lo estoy viendo aquí, no lo tendría que haber nombrado, porque tened en cuenta que estaría dentro del último tipo de dominio agrario, que sería el seco o subdesértico. Y luego sí que en el caso de el resto de zonas, pues las cuencas sedimentarias y llanuras prelitorales, que sobre todo predominan rocas de tipo arcilloso, lo que favorece sobre todo el desarrollo de la actividad agrícola, aunque también hay zonas con una ganadería tanto extensiva como intensiva, como puede ser el caso de la ganadería extensiva de algunas zonas del Valle del Guadalquivir. Siguiendo con el siguiente dominio agrario, el dominio agrario de montaña, que sería el número 4, que aparecía en color morado, que correspondería con el clima de montaña o de alta montaña, con un relieve montañoso, con terrazas para el cultivo y que dificulta sobre todo la actividad agrícola. Y luego en la litología pues habría, acordaros, según la formación de ese relieve y de esas montañas, pues desde rocas silíceas en algunas zonas como el sistema central o como buena parte del macizo galaico, o por ejemplo también la zona de la parte axial de la zona de los Pirineos, rocas silíceas, rocas calizas en otras zonas de formación más reciente, acordaros de la parte más reciente o más joven de esas cordilleras. Silicia y caliza sobre todo orientadas a la explotación forestal y fundamentalmente en media montaña a la actividad ganadera, sobre todo una ganadería más extensiva. Y por último, el número 5 y el número 6, el número 5 que hemos dicho en azul oscuro, la zona canaria, que sería dominio agrario canario, con un clima propio del archipiélago canario, clima subtropical canario, donde veríamos también características como el relieve, muy montañoso, con pocas llanuras, son en las zonas costeras y con terrazas. Eso se veía muy bien cuando estaba hace un par de semanas, han cambiado un poquillo las cosillas ahí en Canarias, y se veía esas terrazas que se han ido construyendo para poder dedicar terrazas al cultivo, y sobre todo en la litología, con el tipo de roca más importante, que eran las rocas volcánicas. Acordaros que vimos que eran las más importantes de la era terciaria, con esa orogénesis alpina en el caso del archipiélago canario. Sobre todo orientado a la ganadería y algunas zonas también a una pequeña agricultura, ya fuera de huerta, con productos de huerta como el tomate, la patata, o alguna agricultura también, o alguna ganadería más de carácter extensivo, como la ganadería que se dedicaba a la cría de cabras, no me seáis cabritos, y sería la ganadería caprina. Y por último nos encontraríamos con el último dominio, que sería el dominio agrario, el nuestro, mediterráneo seco, semiárido o subdesértico, en nuestra zona y en la zona media del Valle del Ebro, en el que nos encontraríamos con un clima mediterráneo seco, subdesértico, semiárido, donde encontraríamos también una litología fundamentalmente arcillosa, en las cuencas sedimentarias, en las llanuras cerca del litoral, prelitorales, que son muy buenas para el cultivo, donde hay una agricultura de exportación muy tecnificada, con sus invernaderos, fundamentalmente dedicada a frutas y hortalizas, y luego también ese relieve de llanuras y cuencas sedimentarias, que es bastante favorable para el desarrollo de la actividad agrícola, de la agricultura. Si veis, cuando he mostrado eso a la hora de desarrollarlo y a la hora de escribirlo, como os decía antes, nombramos el dominio y luego indicamos clima, relieve y litología en cada uno de los 5 tipos de dominios agrarios, ¿vale? Que aparece tanto en la parte de los 3 primeros dominios agrarios como en la de los 3 últimos. Es bastante sencillo, creo que lo he dejado bastante de forma clara, y dentro de lo más menos aburrido que pueda ser ver al profe de geografía en vídeo, pero creo que os puede ayudar a la hora de repasar y sobre todo a la hora de ir haciendo las prácticas. Tened en cuenta la entrega el próximo viernes, este viernes, día 20 de marzo, se entrega bien vía Edmodo, como máximo ahí, o bien vía correo electrónico. El que tenga alguna duda me la puede plantear a través de Edmodo o también correo electrónico. Estoy aquí a vuestra entera disposición, abierto 24 horas. Y eso sí, importante, seguir trabajando las clases, seguir trabajando los materiales que os voy pasando. Voy a colgar todo esto también en Edmodo. Y chicos, chicas, vamos ahí, que creo que lo podemos llevar bien, y además que creo que de las grandes crisis salen las grandes respuestas. Nada sucede por casualidad, o sea que vamos a seguir luchando y
a por ello. Ánimo con esa cuarentena, desde